Vamos a ver el tema 1, legislación en referente a la inspección técnica de edificios y bueno, tenemos que conocer, como es evidente, que en España se estructura en 3 niveles: estatal, autonómica y local. Bueno, pues la IT también se va a estructurar en estos 3 niveles. En el primer nivel, en el estatal, fundamentalmente vamos a tener que conocer legislación básica, LOE, ley del suelo, donde, de forma muy específica, donde se regula el deber de conservación de los inmuebles, que efectivamente corresponde a los propietarios. Bueno, pues la IT se incardina dentro de este deber de conservación de los edificios y por tanto serán ellos los que tengan que regular, hacer frente, mejor dicho, a esa obligación de conservación. Realmente no regula, no va más allá en cuanto al contenido o la obligatoriedad de una IT, salvo por la aparición en el 2011, Real Decreto Ley 8/2011, donde por fomento de la rehabilitación se sacó a la luz esa obligación que tienen todos los propietarios de edificios de más de 50 años y en todos los municipios de más de 25.000 habitantes. España actualmente ascienden a más de 300 municipios y antes de la ley, en el 2010, eran 50.000 las actuaciones que se van a cabo. Por tanto, después de la salida de este Real Decreto, se disparará o se ha disparado la obligatoriedad de llevar a cabo la IT. Por tanto, ahí es donde se va a regular a nivel de estatal la IT, pero va a ser una ley relativamente abierta, que dejará a las comunidades autónomas y especialmente a las corporaciones locales que desarrollen el contenido. Por otro lado, tenemos la legislación autonómica, que ya lleva más de 15 años en algunas comunidades regulando, quizá de una forma somera, pero la obligación y el contenido mínimo que deben de presentar las ITs, deben de contenerlas, y que bueno, existe una gran amalgama en España, dependiendo de la comunidad autónoma, de su contenido. Algunas, Castilla-La Mancha, ejemplo, Madrid, donde sí que se regulaba; en otras no existe a día de hoy tal regulación, y en otras, aunque ha sido recientemente, están ampliamente desarrolladas, como es el ejemplo del País Vasco, donde nos indica el contenido estricto y desarrolladísimo de esa inspección técnica de edificios. Por otro lado, tendremos las ordenanzas municipales, que serán las que realmente regulen y tengan la responsabilidad de llevar a cabo las ITs dentro de su municipio. Van a establecer el procedimiento, son las responsables de establecer ese registro, que será fundamental para que se proceda al inicio de las ITs en un municipio. De hecho, existen municipios con más de 15 años con ordenanzas relativas a IT, pero que precisamente por esa ausencia de registro no se ha iniciado. La pionera va a ser Madrid, y desde luego tienen un gran desarrollo en la misma, una gran experiencia. De hecho, ya existen las segundas revisiones de las ITs, y bueno, tenemos que conocer allí donde actuemos qué ordenanza de aplicación, qué ordenanza del municipio es el que está en vigor, ¿no? Todas van a ser relativamente semejantes, pero puede existir grandes diferencias en algunos aspectos, y sobre todo en cuanto a la antigüedad. En Madrid, por ejemplo, son edificios de más de 30 años, y normalmente en España suelen ser edificios de más de 50 años. También la periodicidad, en algún caso son o en la mayoría podríamos decir cada 5 años, en Madrid por ejemplo son cada 10 años, y en otros municipios. Por tanto, también tenemos que atender a esa obligatoriedad de revisión. Y bueno, podéis ver en esta parte del temario cómo tenemos que hacer frente al contenido de la IT. Fundamentalmente es un dictamen, es una opinión técnica que tenemos que emitir nosotros los técnicos sobre la seguridad, salubridad, estabilidad y ornato de un edificio. Por tanto, son conceptos relativamente subjetivos. Existen las ordenanzas, algunas intentan objetivizarlas, pero nos enfrentaremos a ese carácter no exacto y que tenemos que adquirir, ¿no?
Y también suele ser común la revisión de estructura y cimentación, por un lado, fachadas, ya que tienen una gran preocupación que caigan elementos a la vía pública que dañen a terceros, cubiertas e instalaciones especialmente de saneamiento y de fontanería, ya que van a incidir en la salubridad, aunque también se están incorporando en algunas ordenanzas la electricidad, que también la incorporaremos en nuestro temario en el segundo bloque. Y tendremos que analizar todos estos aspectos, ¿no? Tendremos que establecer qué patologías existen en estos apartados, qué actuación que nosotros como técnicos indicamos para su reparación, para su reconstitución a un estado de correcta estabilidad, de correcta seguridad, ¿no? De correcta salubridad. También tendremos que hacer mención a ítems anteriores, qué proceso de evolución ha tenido el edificio con respecto a esas actuaciones que se han hecho previamente, con lo cual estableceremos un histórico del edificio. Medidas inmediatas, ya que en el momento que un técnico se adentra en un edificio asume la responsabilidad sobre su estado y por lo tanto tiene que emitir, si hay lugar, medidas inmediatas de seguridad porque puede dar lugar a que haya riesgo inminente. Y bueno, fundamentalmente este será el contenido primordial. En otras ordenanzas probablemente incluso nos obliguen a establecer un plazo de ejecución, por tanto hay que tener un buen conocimiento de esas patologías y qué actuación derivada tienen fruto de su reconstitución. Y fundamentalmente este va a ser el contenido de esta primera parte, saber qué criterios comunes tienen las ordenanzas y la legislación básica al respecto.